¿Qué pasa, gente? Soy Paul de teorías de todo tipo y os doy la bienvenida a mi canal. Para aquellos que me sigan, sabrán más o menos el contenido que habitualmente trato en las redes sociales. Y para los que no me siguen, os dejo en la cajita de descripciones todas mis redes sociales para que estéis a la última. Y si os interesan contenidos como el que vamos a tratar a día de hoy, yo creo que os puede interesar. También comentarte que tenemos Patreon por si quieres tener acceso al contenido más exclusivo. Te lo dejo en la cajita de descripción. Hace unos días en mi cuenta de Instagram, que te vuelvo a repetir, que me puedes seguir en la cajita de descripciones por si no me seguías, básicamente, hice una encuesta donde os comentaba, ya que el tema actualmente estaba en auge de la serie de Netflix Dahmer. Básicamente os preguntaba si os interesaría que la tratásemos al detalle y la analizáramos un poco. El resultado, como podéis apreciar si estamos aquí en el canal, os interesó, queríais que lo analizáramos y aquí estoy, os traigo contenido. Ya me comentaréis qué os parece, bueno, el canal en general. Vale, nos ponemos en serio. Yo creo que es un tema que merece ser tratado con todo respeto, con lo cual vamos a dejar las bromas aparte. En el día de hoy, como bien habréis visto en el título de este vídeo, vamos a tratar el tema de Jeffrey Dahmer. Últimamente está en tendencia, todo el mundo habla sobre ello, ya que la compañía Netflix ha sacado una serie recientemente que os la recomiendo totalmente, ya no solo para los que son fans del género así más gore, bueno, ese tipo de contenido a lo mejor un poco más de terror. Yo creo que ha dejado huella en la historia. Yo creo que, a pesar de que no apoyemos todo lo que ha pasado, por motivos obvios, creo que está bien ser consciente de ello, de a lo mejor la evolución que hemos hecho, ya no solo a nivel social, sino a nivel personal, cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, ¿quién es, o mejor dicho, quién era Jeffrey Lionel Dahmer? Jeffrey Lionel Dahmer era más conocido como el de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Recibe estos apodos por ser un delincuente en serie, el cual se llevó por delante la vida de 17 jóvenes. Pero espérate, que no solo tenía suficiente con sino que también practicaba actos inhumanos como el y otros tantos que mejor no comentar en este canal, ya que acabamos de empezar. Bueno, en principio 17 jóvenes confirmados, ya que por esa época desaparecieron unos tantos, pero que bueno, como no tenían pruebas para justificar que era Jeffrey, básicamente no se le pudo asignar el... no sé, un tanto sospechoso. Lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona esto legalmente. Si no hay pruebas, no eres culpable. Bien, después de esta breve introducción, ahora sí, te preguntarás por qué una persona, básicamente con una vida normal, llega a cometer este tipo de atrocidades. Bueno, vamos a empezar desde su niñez. Dahmer nació el 21 de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Jeffrey fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y Lionel Herbert Dahmer. Su madre Joyce, de ascendencia noruega e irlandesa, trabajaba de instructora de máquinas de teletipo, mientras que su padre, de ascendencia alemana y galesa, trabajaba como químico investigador. Dahmer siempre había sido un niño muy energético por los que lo conocían, muy alegre, pero poco a poco se empezaban a torcer las cosas de una forma más elevada, ya que los estudios universitarios que en ese momento su padre Lionel cursaba lo alejaba de su casa la mayor parte del día. Esto, acompañado con la hipocondría y la depresión de su madre Joyce, fue una bomba que terminó por explotar, ya que su madre Joyce necesitaba un cuidado y una atención que probablemente en casa no tenía. Tal depresión que lleva a su madre Joyce a intentar cometer el... Todo esto era una bomba, como viene comentado, por explotar. Iba en decadencia la familia, la solidez de los Dahmer se rompía. Esto a largo plazo o corto plazo le iba a pasar factura. Jeffrey llega un momento en que esa energía, esa alegría que tenía se empieza a apagar, empieza a haber una decadencia en su estado anímico, hacia un toque más grisáceo, empieza a ser una persona más tímida. Bien, se dice que Jeffrey empieza a adquirir ese toque grisáceo justo antes de su cumpleaños, ya que comentan que lo operan en 2 ocasiones de una hernia. Su profesora de entonces comenta que como una persona tan energética, sobre todo un niño, ¿cómo puede ser que haga ese cambio tan radical en su carácter? E incluso la misma profesora comenta que notaba pequeños signos de abandono temprano. Pero por ahora, esta timidez que empieza a presentar Jeffrey no le supone un problema para sociabilizar
ya que mantenía su grupo de amigos. En 1966, la familia Dahmer se muda a Doylestown, Ohio, Estados Unidos, donde su madre, Joyce, da a luz el que sería el segundo y hermano pequeño de la familia Dahmer, David. Justamente en esa época de cambios, de mudanzas, el nacimiento de su nuevo hermano coincide en que su padre se licenció en la universidad y empieza a trabajar como químico analítico. Bien, llegamos en un momento de la historia de Jeffrey donde muchos afirman que sí que es el motivo por el cual empezó a despertar esa curiosidad, esa ansia por cometer todos los actos que cometió recientemente y que hemos visto en la serie de Netflix. Mientras que otros tantos, no deja de ser un debate, comentan que quizás esto es algo de nacimiento. Jeffrey, desde una edad temprana, empieza a mostrar interés por los animales. Todo esto nace cuando vio a su padre sacar de un animal debajo de su casa, el cual obviamente no dudó ni un segundo en empezar a tocar los huesos y bueno, ver de qué estaba compuesto ese animal por dentro. En 1968, la familia se vuelve a mudar a Bath, condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno acre y en medio del bosque. Y en una pequeña distancia a la casa podríamos encontrar una cabaña donde Dahmer empieza a coleccionar insectos grandes, ardillas. Llegamos en un momento que yo creo que fue bastante decisivo para todo lo que vais a ver a lo largo de la historia de Jeffrey. Te pongo en contexto. Estaban cenando pollo y mientras Jeffrey observaba los huesos de ese pollo, de la cena, le pregunta a su padre qué pasaría si esos huesos los pones en lejía. Claro, su padre al ver ese interés lo relacionaba con más un hecho científico, que no dudó en enseñarle cómo blanquear los huesos y cómo mantenerlos. Tanto que Jeffrey se lo llevó a su terreno, o prácticamente mejor dicho, a su cabaña, y lo puso en práctica, mientras que la situación en casa se vuelve más y más tensa. Llegamos a su adolescencia, donde forma parte del instituto Revere. Sus compañeros de entonces afirman que lo veían como un paria. Tan solo con 14 años empieza a tomar alcohol prácticamente durante todo el día. Sus compañeros de entonces afirman que la respuesta de Jeffrey ante la pregunta ¿por qué toma alcohol de una forma tan temprana? Su respuesta básicamente nada más y nada menos era que era su medicina. Pero a todo esto, Jeffrey mantenía la media de sus notas, es decir, no había una diferencia notable en sus calificaciones. Ya tocando hacia la pubertad, se da cuenta de que su orientación sexual es la homosexual, pero tal y como estaba visto en esa época, prefiere mantenérselo para él y no comentárselo ni a nadie cercano ni a sus padres. Según afirmó Dahmer, empezó a tener esa fantasía de dominio hacia una persona, bueno, hacia una pareja masculina. Pero su fantasía empiezan a ser los torsos masculinos, los pechos desnudos de los hombres. Pero para el carro, lo que empezaba a fantasear era ya con la de estos mismos. No sé, podemos ver aquí que se empieza a complicar las cosas. Llegamos en un momento que sus compañeros empiezan a afirmar que empieza a convertirse como un tipo de payaso de clase, al que este mismo respondía a la frase siguiente: haz un Dahmer. Bueno, te preguntarás, ¿qué es hacer un Dahmer o qué era hacer un Dahmer? Hacer un Dahmer básicamente era la interpretación de Jeffrey ante posibles ataques epilépticos, retrasos mentales. Empezaba a hacer este tipo de bromas ya cobrando dinero para poder financiarse el alcohol que tanto le estaba empezando a enganchar a Jeffrey. Las calificaciones de este cada vez empiezan a descender de una forma más grande, pero la situación en casa tampoco ayudaba, ya que sus padres estaban en una discusión constante. Finalmente, el matrimonio de los Dahmer pone fin debido a una supuesta infidelidad por parte de Joyce, la madre de Jeffrey Dahmer. Su padre Lionel, para aquello de 1978, se va temporalmente a un motel, donde finalmente en 1978 Jeffrey se gradúa, mientras que su madre Joyce junto a su hermano pequeño David se van a una casa familiar. Si os fijáis, en nada más y nada menos, con una mano delante y otra detrás, dejan a Jeffrey Dahmer con 18 años viviendo solo en casa y buscándose la vida. Y es aquí cuando empieza lo que sería la historia del
de Milwaukee. Dahmer en 1978 recoge en una autopista a un joven de 19 años. Básicamente, este joven, la intención que tenía era hacer autostop para que algún viajero lo llevase así a un concierto de rock. Jeffrey, sin duda alguna, para su coche, recoge la autoestopista y le hace la propuesta de llevarlo a casa, beber un poco, bueno, entrar en contexto previamente al concierto. Steven Mark Hicks, sin duda alguna, acepta esta propuesta de Jeffrey y van a la casa del mismo. La cabeza de Jeffrey empieza a dar vueltas, empieza a pensar, pero sabía que si se insinuaba hacia Hicks iba a ser rechazado por completo, ya que constantemente Steven estaba dando vueltas, hablando sobre chicas y sabía que iba a fracasar su plan. Tras muchas horas de hablar, beber y risas varias, Hicks empieza a tener la ansia por empezar a ir al concierto, ya que se les estaba tirando el tiempo encima. A todo esto, Jeffrey pensaba lo siguiente: claro, es que no quiero que se marche. Y así, sin dudarlo por completo, Jeffrey coge una de las mancuernas que tienen en el suelo de 10 kilos, le golpea en la nuca y lo deja tendido en el suelo por completo. Más tarde, Jeffrey le da 2 golpes nuevamente a Hicks y acaba terminando con su vida. Jeffrey aseguró que al ver su cuerpo en el suelo tendido era como una recreación de todo eso que había estado soñando hasta la fecha. No dudó en... ya me entiendes. Jeffrey, viendo la situación, no sabía exactamente qué hacer con el cuerpo y decidió poner en práctica todo lo que había hecho hasta la fecha con esos animales, ya me entiendes, poner al cuerpo en ácido y una vez estuviese descompuesto, tirarlo por el retrete. Pero posteriormente, esos huesos sobrantes los iba a tirar básicamente esparcidos por el bosque de su casa. Llegamos en un punto donde el padre de Jeffrey, Lionel, llega a casa después de unos cuantos meses junto con su nueva prometida y al ver la situación, tantas botellas de alcohol, se preocupa obviamente por la vida de su hijo y decide matricularlo en la universidad, siendo precisos en la Universidad Estatal de Ohio. Pero su nivel de alcoholismo es tan alto que pasado 3 meses es expulsado de esta universidad. En enero de 1979, por instancias de su padre, Jeffrey ingresa en el ejército de Estados Unidos. Pero si ya llevaba detrás un problema serio con el alcohol, aquí no iba a ser menos. Jeffrey es expulsado del ejército debido a su bajo rendimiento, obviamente derivado del alcohol. Y para eso, de 1981, fue dado de baja del ejército de Estados Unidos. Jeffrey, al no sentirse capaz de poder comentarle lo sucedido a su padre, empieza a retomar a su forma, un estilo de vida, empezando a trabajar en una delicatessen, en una tienda de sándwich, donde, bueno, en principio empieza a tomar un ritmo de vida más o menos estable, alquila un motel, pero que vamos, que poco después es desalojado por no pagar la renta, el alquiler, no sé cómo le llaman en su país, básicamente porque se gastaba su salario, lo que ganaba trabajando, para poder financiarse el alcohol. Viéndose en la calle, pasando las tardes después de salir del trabajo, donde no tenía prácticamente ningún sitio donde ir, decide llamar a su padre, contarle la verdad y volver a su casa. Tras volver a Ohio, su padre le da una nueva oportunidad de poder quedarse en casa, conseguir un trabajo e incluso poder plantearse la opción de estudiar, especializarse en algo. Pero vamos, poco después Jeffrey monta un altercado público, es denunciado, es detenido y su padre lo envía a casa de su abuela, que por cierto, su abuela vivía en West Allis, Wisconsin. Al parecer, como cualquiera de las otras oportunidades que se le había dado a Jeffrey, empieza a portarse bien, bebía menos, en principio seguía fumando y bebiendo, pero se empezaba a portar bien, trataba a su abuela bien, hacía las tareas de casa, llegando hasta ser contratado en el centro de plasma sanguíneo en Milwaukee. Pero que vamos, 10 días después y lo despiden. En 1985 vuelve a ser contratado, vuelve a encontrar trabajo, esta vez en una fábrica de chocolate como mezclador. Poco tiempo después, en una biblioteca pública de West Allis, recibe una nota donde se le hacía una propuesta un tanto, cada uno que se imagine lo que quiera o lo busque en internet, no lo voy a decir aquí, de un desconocido. Es aquí que Jeffrey a esa nota en concreto no le hace mucho caso, pero esa fantasía de dominio encima del hombre sigue apoderándose de él. Y espérate, e incluso se cuela en una tienda y roba
el maniquí, el busto de un hombre, el cual su abuela días después lo encuentra, se deshace de él y por lo que parece Jeffrey se molestó bastante. Es aquí cuando al Jeffrey empiezan a llamarle la atención las librerías y baños homosexuales. Llegados a este punto, Jeffrey empieza a tener esas relaciones que tanto había soñado, pero quizás no llegaban al punto más soñado, ¿no? Ya que sus parejas empezaban a moverse durante el acto, cosa que él no soñaba en ello. Entonces, Jeffrey, sin dudarlo, empieza a aplicar somníferos dentro de la bebida de estos jóvenes. Por ello mismo, debido a tantos casos de jóvenes que había dejado dormidos por allá, por esos baños, la policía decide actuar y así la policía pone fin al acceso de Jeffrey a este tipo de recintos. Conoce en un bar a Steven Tuomi, de 25 años de edad, el cual Jeffrey afirmó que alquiló una habitación en el siguiente hotel, Hotel Ambassador de Milwaukee. Jeffrey afirmó que a pesar de sus intenciones, en ningún momento tenía contemplado la opción de hacerle daño, simplemente quería dormirlo y contemplar su cuerpo desnudo. Al día siguiente se levanta él solo, ya que su compañero de noche había fallecido. Jeffrey asegura que no recuerda nada de lo sucedido, pero recalca que no debería haber ocurrido lo que pasó. Como dato perturbador, afirma que para poder llevar el cuerpo del joven Steven, tuvo que comprar una maleta muy grande para poder sacarlo del hotel. Y bien, creo que no hace falta llegar al punto de imaginarse qué pasó con este cuerpo. Yo creo que os lo imagináis, ¿no? 2 meses después, comete este acto terrible, pero esta vez hacia un pobre joven de 14 años. Jeffrey comenta que le hizo la propuesta de darle $50 a cambio de simplemente hacerle unas fotografías. Estos dos luego estuvieron intimando hasta que pasó lo que pasó. El 24 de marzo de 1988, Jeffrey conoce a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero y comenta que lo conoció fuera de un bar gay llamado The Phoenix, pero comenta que a este solo le ofreció $50 por pasar la noche juntos. Y pasó lo que tenía que pasar, desgraciadamente. El 23 de abril, Dahmer repite otra vez estos atroces actos, pero esta vez, el 23 de abril, Jeffrey intenta cometer esos actos, pero esta vez con un joven, donde le intenta dormir con somníferos en el café. Su abuela, al escuchar esos gritos, logró convenciéndola que estaba solo. Llegados a un punto en que Jeffrey tiene problemas legales con un menor, su abuela, debido también al fuerte olor de las prácticas de Jeff en el sótano, el cual tenía oculto por supuesto a su abuela, decide echarlo de casa ya que también su problema con el alcohol iba cada vez creciendo. 2 meses después de la condena y 2 meses antes de la sentencia de su agresión, Dahmer acaba con la vida de su quinta víctima, esta vez con un aspirante a modelo mestizo de 24 años, llamado Anthony Sears, el cual conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Y se repite el caso, una vez terminado el acto, decide acabar con la vida de sus víctimas y el final ya te lo sabes. En 1990 se muda a los apartamentos Oxford, situados en la calle 25 Norte de Milwaukee. Estos apartamentos brillaban por estar en zonas de alta criminalidad. El apartamento estaba cerca de su nuevo trabajo, estaba amueblado y por tan solo $300 les incluía todas las facturas. Un precio lo suficientemente ajustado, barato, para lo que Jeffrey necesitaba en ese momento. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, logra escapar esposado a sí mismo de él. Es aquí cuando intentan detenerlo. Jeffrey intenta huir y lo detienen. Finalmente detienen a Jeffrey, pero después de una serie de múltiples llamadas por parte de su vecina Glenda hacia las autoridades de Milwaukee, el cual no llegaron a ningún sitio. Glenda aseguraba, cuando llamaba por teléfono a la policía, escuchar gritos, lamentos, llantos, de lo que parecía dolor, ¿no? Aparte de todo esto, por la ventilación que conectaba la casa de Jeffrey con la de Glenda, le llegaba un olor un tanto peculiar que se podía relacionar con descomposición. También fue motivo para llamar la atención a Jeffrey
durante una serie de ocasiones. Como bien he comentado, las autoridades de Milwaukee en ningún momento hicieron caso a Glenda. Yo creo que estamos ante un acto de racismo en toda regla. Los psiquiatras que lo atendieron comentaron que estaba obviamente enfermo, por la cual Jeffrey se consideró culpable por atenuante de alienación mental, básicamente para ser juzgado y ser redirigido hacia una cárcel para enfermos mentales. El juzgado lo declaró mentalmente sano y como consecuencia le cayó una condena de 15 cadenas perpetuas. Es aquí cuando lo derivan a Columbia Correctional Institute, en Portage, Wisconsin. Robert K. Reiser, no sé si lo he pronunciado bien, perito especialista en criminales del FBI, comentó que debía ser internado en un hospital psiquiatra y no en una cárcel. Es aquí cuando Jeffrey colabora con la policía y comenta hecho por hecho cada uno de sus asesinatos. Finalmente, Jeffrey Dahmer, el 28 de noviembre de 1994, es asesinado a golpes por Christopher Scarver. Qué loco todo, ¿no te parece? Sin duda estamos frente a una de las historias más macabras, locas y perversas de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿tú qué crees? ¿Crees que en la sociedad actual hubiera pasado o pasaría casos similares a la historia de Jeffrey Dahmer? Déjamelo en los comentarios que os leo. Ahora sí, despidiendo el caso de Jeffrey Dahmer, y a ti que te has quedado hasta el final del vídeo, darte las gracias, comentarte que me puedes seguir en todas las redes sociales. Tenemos contenido exclusivo en Patreon, te dejo también en la cajita de descripción el enlace a él. Y si tienes una sugerencia para un próximo vídeo, déjamelo en los comentarios que os estaré leyendo a todos. Nos vemos en la próxima.